La congresista Úrsula Letona ha vuelto a hacer noticia, esta vez por esta conversación. Yo voy a aprovechar esta relación con Abugatá, con Miguel, juntos vamos a trabajar este tema y la idea sería, yo quisiera saber, o sea, ¿qué necesitan? O sea, nosotros podemos conseguir que se tome la resolución, sí. La difusión de este audio en el que se le escucha decir que se va a tumbar una resolución directoral del Ministerio de la Producción ha levantado revuelo, sobre todo por expresiones y afirmaciones como estas. La única solución que veo es que efectivamente Daniel Entratayá presione a este muchacho que es su asesor toda la vida y ahora es el asesor jurídico de Produce, y el chico emite el informe en ese sentido. Al ministro no le importa el emprendimiento. A mí el ministro es, para mí, corrupto. No lo hice, yo no hablé con Daniel Abugatá, es absolutamente falso que yo lo haya buscado por este tema. Esa es la historia detrás del audio de Úrsula Letona. Cuarto Poder conversó con todos los involucrados y este es el registro exacto. Saque usted sus propias conclusiones. Y yo mi trabajo está garantizado por la misma Constitución que por mi contrato, que son honorarios, no es dinero, es acciones. Y yo soy el 50%. Venga Peña, venga Taza, venga, me tiene que pagar mi 50%. El audio corresponde a una conversación que data de marzo del 2012 entre Úrsula Letona y el abogado y empresario pesquero Rolando Machado, entre otras personas. Entonces Letona no era congresista, sino abogada del estudio Echecopar, especializada en temas del sector pesca. Machado, por su parte, era un abogado que buscaba que sus reclamos fueran atendidos. Que yo hablo con ella porque me hace llamar por intermedio de una persona y yo me apersono al estudio Echecopar. Vino el señor Machado a buscarnos al estudio Echecopar para que mediemos en todo un problema que ellos habían tenido, que tenían con uno de los clientes del estudio, que es Tecnológica de Alimentos. Y finalmente, Carlos, yo no tomo el caso, yo no los represento y por lo tanto no tengo nada que ver. La reunión entre ambos se habría dado en el estudio Echecopar, como dice Machado, en marzo del 2012, luego de que el Ministerio de la Producción emitiera la resolución directoral 108 de febrero de ese año, a través de la cual se devolvían licencias y permisos de pesca a la empresa Pesquera Mar, empresa de la que Machado había sido primero abogado y luego accionista. La historia de Pesquera Mar es una de las más enredadas del sector pesquero en nuestro país. En 1973, el gobierno militar expropió la empresa a sus dueños originales, los hermanos Saavedra. Rolando Machado y su hermano Guillermo se convirtieron en accionistas mayoritarios y se ofrecieron como abogados para que el Estado les devolviera la empresa. Esto se consiguió en 1992, pero en la práctica nada fue devuelto. En el 2003, los hermanos Saavedra ceden los derechos de Pesquera Mar a favor de la firma Hop Trading, vinculada al hoy cuestionado empresario pesquero Oscar Peña. Ese año, Hop Trading saca las licencias y permisos que le correspondían a Pesquera Mar y que representaban una fortuna potencial para cualquier empresa del sector. Según Machado, esto se hizo de forma irregular. Pero no se podía con esa cesión de derechos recibir ningún tipo de permiso de pesca. Con ese documento es que el Birley saca todas las licencias. 7 años después, el 2010, Rolando Machado y los Saavedra consiguen mediante una acción de amparo de la Corte Suprema que se declaren nulas las resoluciones que en el 2003 le dieron a Hop Trading los codiciados derechos y licencias. Se ordena entonces al Ministerio de la Producción retrotraer todo al año 92. Es decir, devolverle las licencias a Pesquera Mar. Sin embargo, el ministerio se opuso, argumentando que no podía existir duplicidad de autorizaciones de pesca. Y es que en el 2003, Peña ya le había vendido parte de estas licencias y derechos de pesca a la empresa tecnológica de alimentos Taza, propiedad del Grupo Brescia. En el 2007, un control de legalidad resuelto en el Poder Judicial estableció que los derechos otorgados a Taza se hicieron conforme a ley. Ante esto, en el 2011, aparece Martín Belaúnde del Ocio y se ofrece a ayudar a los dueños de Pesquera Mar, comprometiéndose a restituirle las licencias y permisos a cambio de que éstas luego fueran vendidas a Pesquera Exalmar. Machado dice haberse opuesto a esto y por eso fue expulsado de Pesquera Mar. Se quedó sin redes ni peces, pero sobre todo sin plata, sus honorarios por décadas de trabajo. Me sacan a mí de proceso. Entonces ellos crean, se juntan entre ellos, ya lo Saavedra, el Víctor Mata, toda su gente, y con el Urquizo, con todos ellos, traman hacer una resolución directoral.
Es así como aparece en febrero del 2012 la bendita resolución 108 de Produce que le devolvía las licencias y derechos a Pesquera Mar, supuesta intermediación de Belaúnde Lossi. Un mes después, se reúnen Machado, el ex accionista que se había quedado con la red vacía, y Letona, abogada del estudio Checopar, cuyo cliente era TASA, empresa que tenía las licencias desde hace 11 años. Mi trabajo está garantizado por la misma Constitución que por mi contrato, que son honorarios, no es dinero, es acciones. Y yo soy el 50%. Venga Peña, venga TASA, venga, me tiene que pagar mi 50%. Acá hay dos cosas. O le anulan, o le quitan a uno, o le dan al otro. Claro, acá, yo, aparte, clarísimo, acá hay que trabajar inteligente. TASA tiene que ser inteligente porque hay que darle a que sea ideas. Porque si no tiene ideas, se queda full y pierde todo. Porque acá TASA tiene una sola salida. Porque TASA tiene el incremento. Al anularse, se tiene el incremento y vuelve a principal. Todo cae. TASA se queda en el aire. Claro, 100%. 3 lanchas, ¿no? 4 lanchas. Aparte que me le voy a ir encima. Usted en un momento en el audio dice, yo no tengo ningún problema con que TASA me reconozca mis derechos accionariales, que es mío, si por no, yo voy a ir supuesto. contra ustedes. Por supuesto. ¿Usted dice eso? Claro, yo le digo, es bien claro. A mí me pagan lo que es mi derecho porque es mi derecho de trabajo. Yo no tengo ningún tipo de problema en esto. Entiendo que él quería conciliar y que él sabía que la resolución 108 se iba a terminar dejando sin efecto o anulando o que no iba a surtir. Creo que eso es lo que él pensaba y por lo tanto lo que necesitaba era un arreglo extrajudicial con la empresa, una conciliación extrajudicial si es que hubiera llegado a demandar a TASA. En el audio, Letona dice que el ministerio jamás anularía un permiso a TASA, aunque menciona que la empresa está preocupada por la resolución 108. Yo también cuando vi el expediente decía, oye, pero ¿cómo has comprado esto? Si has tenido problemas, o sea, esto está pegado con moco, ¿no? Con baba. Pero en realidad, como no hay un mandato judicial que ahorita esté firme, que le ordene al ministerio que declare la nulidad de esas resoluciones, el ministerio no lo ha hecho, ni lo va a hacer. O sea, el ministerio jamás, o sea, quien esté, le va a anular algo a TASA, porque es pelearse con los precios. O sea, eso no lo van a hacer y me queda clarísimo. TASA tenía terror. Entonces, ¿qué pasa? TASA tenía temor que le quiten la licencia y usted en algún momento. La resolución no lo decía. No lo decía expresamente y eso es un tema, pero siempre existía la posibilidad. Nosotros no representamos a TASA en ese proceso, fue el estudio Rodrigo, así que no sabría si en algún momento ellos vieron un riesgo real. Y es ahí donde la entonces abogada letona mete a Daniela Bugatás, que por entonces era presidente del Congreso. Ella dice que Bugatás puede mediar y a través de él conseguir que se anule la resolución. Habla de que la resolución fue dirigida políticamente desde Palacio de Gobierno y se expresa en términos nada amables del entonces ministro de la Producción, José Urquizo. Machado, quien graba la conversación, la deja hablar. Mira, cuando yo he hablado con Daniel, la idea es que el Congreso entre, porque como tú y yo sabemos, el ministro no escoge ni la gaseosa ni escoge. Entonces, ese escudo en que la orden viene, y entiendo por qué, de Palacio, porque Martín es esposo de una de las principales asesoras de la señora, que es Roxana Altuna. Entonces, por ahí es donde viene la presión. La única solución que veo es que efectivamente Daniel entra a tallar, presione a este muchacho que es el su asesor toda la vida y ahora es el asesor jurídico de Produce, y el chico emite el informe en ese sentido. Limpia, escúchame, limpia la imagen, por decirte, del ministerio la limpia. No perjudica. El ministro, escuchen, es que vamos a hacer creo que estamos hablando entre amigos. El ministro no le importa limpiar la imagen. A mí el ministro es, para mí, es corrupto. O sea, para remate. Y en tercer lugar, yo no sé, o sea, no solamente es corrupto el que recibe plata, sino el que se deja presionar. Creo que la única no es solución que veo es que Daniel entre a tallar y presiona al chico de Produce. Sí, porque había, y ese era un rumor, y lo puede verificar usted en la prensa, el mensaje era que había una injerencia política desde Palacio de Gobierno para que este tema salga, que la resolución 108 mantenga vigencia. Y la única manera de mediar contra una presión política es buscando a otro político. Lo que yo pretendía era que otra persona que tenga peso político pueda decir, oye, ¿qué está pasando?
¿Qué está sucediendo en este tema? Porque el tema ya era mediático. Finalmente, Carlos, no lo hice. Yo no hablé con Daniela Bugatás. Es absolutamente falso que yo lo haya buscado por este tema. Y es en ese momento cuando Letona suelta la frase de la semana. Yo voy a aprovechar esta relación con Bugatás, con Miguel, juntos vamos a trabajar este tema y la idea sería, yo quisiera saber, o sea, ¿qué necesitan? O sea, nosotros podemos conseguir que se tumbe la resolución, sí, pero si solamente tumbándose, eso no nos beneficia. Cuando yo me refiero a tumbar la resolución hoy, 7 años después, te puedo decir que sí, porque era una resolución que se originaba en un mandato judicial que es completamente ilegal. Con gestión o sin ella, en abril del 2012, unas semanas después de esta conversación, Bugatás, en su calidad de presidente del Congreso, envía este oficio al entonces ministro de la Producción, José Urquizo, solicitándole le informe si ya se habían anulado de oficio la resolución 108, que de acuerdo a sus propias declaraciones, vulneraba el marco legal del sector pesquero. Yo no tengo nada que ver con este oficio. Nada que ver con este oficio. Y si hubiera buscado a Daniela Bugatás para comentarle lo que ya estaba en público, no tendría ningún problema en decirlo. ¿Por qué dejar entender que el ministro Urquizo es corrupto? Yo finalmente no sé si el ministro Urquizo hubo o no corrupción ahí. Ese es un tema que yo no puedo dar fe. Yo no sé siquiera si lo han investigado. Usted dice el ministro para mí es corrupto. En el 2012, de acuerdo a todo lo que había sacado la prensa. Unos meses después, en junio de ese año, aparece la resolución de Produce 033, que anula en parte la resolución 108. Esto coincidía con el ofrecimiento de Letona. Pero el mal pensado podría decir, justo, ahí está, pues, intermediación de una abogada influyente con un político, sale la resolución en Produce, que deja sin efecto ciertos alcances de la resolución 108. No, la resolución 108, y repitiendo lo que yo dije, no se tumbó. La resolución 108 mantuvo vigencia. El mandato judicial fue cumplido. Buscamos la versión del Ministerio de la Producción. A través de una comunicación señalaron que la resolución 108 quedó vigente luego que en el 2013 se suspendieran los efectos de la resolución 032. Además, en el 2017, Pesquera Mar solicitó la conclusión del proceso, archivándose el caso en forma definitiva. Produce señaló además que en el 2004, Machado y los Saavedra, accionistas entonces de Pesquera Mar, fueron indemnizados. Se les pagó 5.7 millones de soles en total. Sí, ¿Le dieron lo plata a cobramos. usted de eso? ¿Ah? ¿Le dieron dinero a usted de Por eso? supuesto, si yo era socio, igual con ellos. ¿Cuánto le dieron? La mitad, la mitad. O sea, le dieron 2 millones y medio de soles, sí, un poquito más, sí, 3 sí. millones casi. Claro, sí, sí. Eso es un trabajo, es público. Los daños y perjuicios no es que han comprado Pesquera Mar. Los derechos de Pesquera Mar son sus derechos como empresa pesquera que a nadie le pueden birlar. Con Machado exigiendo que se cumpla el mandato judicial del 2010 que le devolvía todo a Pesquera Mar, eso nos dijo la congresista letona de sus dichos en este audio. Yo no puedo decir que estuvo bien lo que hice. O sea, decir que alguien es corrupto o insinuar temas de corrupción solamente porque se dijo en la prensa, creo que es un error que cometen los políticos. ¿Cree que tuvo, cómo llamarlo, un uso excesivo del lenguaje en la conversación? Era yo en el 2012. ¿Así era usted en el 2012? Así era yo en el 2012, de una persona que se expresaba en los términos de una reunión con un potencial cliente que quería que mediemos jurídicamente, administrativamente, y que no tenía nada de ilegal o antiético. Yo no tengo temor porque yo no he hecho nada. No he hecho nada. Los congresistas no podemos ser investigados por hechos anteriores a su gestión. Este hecho es del 2012, cuando yo no era funcionaria pública. Teniendo en cuenta su recientemente aireada relación con Óscar Peña, quien fue un actor gravitante en esta historia, le preguntamos si había conversado del asunto de Pesquera Mar con el empresario hoy prófugo de la justicia. No lo recuerdo. Puede haber sido que en algún momento en el 2012, cuando explote el escándalo y hayamos coincidido en alguna de las reuniones para cerrar pesca que le comprábamos de los barcos, no de medidas cautelares, sino de sus barcos sanos, digamos, los barcos que no estaban contaminados con mandatos judiciales, puede haberse comentado, no lo recuerdo, han pasado 7 años, pero actualmente sobre este tema yo no he hablado con él. Daniela Bugatás se excusó de declarar para esta nota, aunque dijo jamás haberse comunicado con Úrsula Letona sobre este tema, ni hoy ni cuando fue presidente del legislativo.
La empresa TAS envió un comunicado en donde señaló que Letona nunca fue abogada en caso relacionado a este asunto y que las licencias adquiridas han sido ratificadas por el Poder Judicial y por el Ministerio de la Producción. José Urquizo, el entonces ministro del sector, nunca pudo ser ubicado. No hay una sola ley, y lo hemos revisado en mi despacho, que haya salido en este Congreso del cual yo formo parte, que tenga que ver con la industria pesquera o un beneficio a la industria pesquera. Esto es lo que dice Úrsula Letona hoy en el ojo de la tormenta. Lo cierto es que el sector pesquero parece ser un océano agitado de intereses, en el que unos pescan y otros son pescados.